Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar aquí, es un honor y hablar de un tema que también me parece muy apasionante. Entonces vamos a hablar de explorando el corazón en la mujer que vive con VIH. Creo que nos acabaron de hacer el doctor Padilla una introducción muy importante de que este problema hay que verlo en todos nuestros pacientes, pero que sí hay que ponerle una lupa a la situación de la mujer. Entonces vamos a hablar de si este riesgo es el mismo, vamos a hablar por qué, qué pasa con las mujeres, cuáles son los diferenciales, cómo deberíamos evaluar ese riesgo, aunque hay mucho todavía por contestar, y algunos aspectos de ese manejo diferencial. Entonces, creo que nos lo acabó de decir muy bien el doctor Padilla. Todos sabemos que definitivamente los eventos cardiovasculares son mayores en las personas que viven con VIH comparado a las que no, y por supuesto que no solamente los eventos cardiovasculares, sino la diabetes, la enfermedad renal crónica y en algunos estudios también la hipertensión. Pero la mujer tiene un diferencial, no solamente viendo el tema desde los eventos cardiovasculares, sino también toda la carga de enfermedad que tiene. Aquí vemos un estudio de dos cortes muy grandes. En el seguimiento, ellos llevan mujeres siguiendo desde 2008, hombres y tanto que viven como que no viven con VIH, y en un estudio de corte transversal entre julio 2020 y abril 2021 empiezan a ver cuál es la diferencia de carga de enfermedad entre hombres y mujeres con y sin infección. Entonces, si ustedes miran la primera gráfica a su izquierda, vamos a ver cómo en las mujeres ya por encima de 50, 60, 70, la posibilidad de tener múltiple comorbilidad e incluso tener 4 o más comorbilidades es mucho más frecuente en mujeres comparado a hombres, pero también es mucho más frecuente en las mujeres que viven con VIH comparado a las mujeres que no viven con VIH. Eh, no solamente esto, sino que ya cuando vamos a ver específicamente todo este espectro de enfermedad cardiovascular, tenemos varias cortes que han contestado esta pregunta. Aquí vemos cómo los eventos coronarios agudos, al menos por estos tres estudios de corte, vemos como en la mujer lo que vemos en rosado es por lo menos más o menos 3 veces mayor estos eventos coronarios agudos. Cuando vemos los eventos cerebrovasculares, vemos que en el estudio de Quirós Roldán no encontraron una diferencia, pero en el estudio del 2012 sí hay una diferencia de más o menos 3 veces mayor en la mujer. Y cuando vemos falla cardíaca, sí vemos que también consistentemente en diferentes estudios de corte encontramos el doble de este riesgo. Y en esta revisión sistemática también que mira el VIH, la mujer y la falla cardíaca, vemos cómo en la población general con VIH hay un riesgo relativo mayor, más o menos 1.8 a 1.5 veces más riesgo de falla cardíaca que la población que no vive con VIH, pero cuando vemos los factores de riesgo y el diferencial entre hombres y mujeres, vamos a ver que el riesgo de la población que vive con VIH con respecto a la que no para falla cardíaca es de 1.8 veces más, pero en la mujer vemos que hay un riesgo casi 3 veces mayor, que es más o menos de 3.4, 3.6, dependiendo del análisis, y vemos cómo definitivamente estamos viendo una carga de enfermedad mucho más alta, que mucha de esta falla cardíaca se explica por enfermedad cardiovascular y por otras comorbilidades en la paciente. Esta es una corte que nosotros publicamos en Colombia de comorbilidades con el grupo Bicol, y nosotros hicimos un estudio de prevalencia de 12.500 pacientes, y cuando nosotros comparamos hombres y mujeres, efectivamente vemos que a pesar de que la carga viral CD4 era similar en ambas poblaciones, sí el sobrepeso y la obesidad en nuestra población de mujeres fue mayor, casi 3 veces la obesidad con respecto a los hombres. Hipertensión y diabetes también fue mayor en la población de mujeres, y el LDL en cifras fue 103 en mujeres en mediana, mientras que 97, este estudio nosotros lo hicimos con una muestra seleccionada aleatoriamente de por lo menos unos 8 centros en nuestro país. Vemos más hipotiroidismo en la mujer que vive con VIH, más osteopenia
más osteoporosis, y a pesar de que nuestro estudio tuvo una mediana de seguimiento corta, solamente de 2 años, ya empezamos a ver también casi el doble de eventos cardiovasculares en las mujeres que seguimos. Y entonces, ¿por qué este incremento? Pues nuevamente el doctor Padilla nos habló de todas estas causas que son muy importantes: la mayor inflamación, mayor PCR, interleuquina 6, receptor del factor de necrosis tumoral soluble, dímero D, el aumento de los factores de riesgo tradicionales, entre ellos el tabaquismo, las coinfecciones, el uso de antirretrovirales, activación de monocitos, mayor engrosamiento de la íntima media de la carótida, y pues esto claramente es así, pero igual la mujer tiene otros factores diferenciales sumados a estos que ya conocemos clásicamente, como son los cambios y la inmunidad propia de la mujer con respecto al hombre, la exposición hormonal, el embarazo, la menopausia más temprana que está descrita en la mujer, y por supuesto que no, tampoco podemos olvidar nuestras mujeres trans y estos tratamientos que tienen que recibir para afirmar su género. Entonces, en cuanto a la inmunidad, hay varias teorías, pero se sabe que la mujer tiene una mayor activación inmunitaria sistémica, que eso hace que en algunos estudios al inicio del diagnóstico veamos que más rápidamente hace carga viral baja y unos CD4 más altos, y esto parece estar relacionado en la inmunidad innata a la expresión del Toll-like receptor, especialmente la activación del TLR7, que lleva a una más robusta respuesta de interferón alfa y de sus receptores, que hace que a corto plazo eso sea positivo porque permite controlar mejor la infección, pero a largo plazo esto también parece tener un costo porque puede hacer que esa respuesta inmune adaptativa sea más deficiente e incluso sea disfuncional. Entonces, esto podría ser una diferencia. Lo segundo, la edad reproductiva avanzada. Este estudio es un subanálisis de REPRIV bien interesante, en el que miran la relación que existe entre la mujer y sus menopausia temprana y también los efectos cardiovasculares y en disfunción. Entonces aquí no solamente miran la historia menstrual de la mujer para definir menopausia, sino de manera interesante hacen niveles de hormona antimülleriana, y miren lo que ellos encuentran. Ellos, cuando empiezan a mirar cuáles son en los modelos de regresión logística ajustada lo que se relaciona con una edad reproductiva más temprana, entonces entre más años va a tener la mujer con VIH, pues mayor riesgo de hacer una menopausia más temprana. Pero miren, también muy interesante, cuando nos comparan a los latinoamericanos, a las personas también que vienen de África subsahariana, con países con mayor ingreso, las mujeres latinas, y aquí seguramente hay subrogados de todo lo que es también esos determinantes sociales en salud, que van a ser muy importantes también para las mujeres latinoamericanas y para pues todo el mundo. Entonces hay un riesgo mayor de premenopausia en nuestras mujeres latinoamericanas que viven con VIH comparadas a las que viven en países de más altos ingresos, y lo mismo pasa con las mujeres de África subsahariana. También ellos encuentran que tener más circunferencia en la cintura se aumenta se aumenta el riesgo, y pues no me va a meter mucho en peso, pero sabemos que ahí hay cambios también importantes con la terapia antirretroviral. Y cuando también otro marcador es tener niveles de hemoglobina más baja, que también seguramente habla de determinantes en salud en esta población. Entonces, tenemos un riesgo de menopausia más temprana en las mujeres con VIH, eso ya estaba descrito, pero además los países que tenemos menos recursos vamos a tener este riesgo mayor. Y este estudio también es muy lindo, mirando la edad cardíaca excesiva en mujeres comparado a mujeres que no viven con VIH. Ellos, como midieron edad cardíaca excesiva, eso está medido también en población sin VIH, y restaron la edad cardíaca menos la edad cronológica. ¿Cómo calcularon la edad cardíaca? Usaron dos modelos, un modelo en el que se basaban en tensión arterial sistólica, si tenían hipertensión, si tenían diabetes, tabaquismo, edad, sexo, colesterol total, mira, y el HDL. Y otro modelo en el que no usaban paraclínicos para que sea más fácil que nosotros también lo podamos calcular, y reemplazaban colesterol total y colesterol HDL por el índice de masa corporal en la mujer, que encontraron también de manera interesante en el total
Miren cómo el exceso de edad cardíaca en el hombre que vive con VIH es 11,5 años, pero en la mujer que vive con VIH es 2 años más, 13 años de exceso de edad cardíaca con respecto a las mujeres que no tienen la infección. Y este efecto fue mucho mayor en las mujeres entre 50 y 59 años, fue donde más, 16 años de exceso de edad cardíaca, pero también en las mujeres de 40 a 49 años, 13 años de exceso de edad cardíaca. Entonces, aquí para sensibilizar un poquito con un caso de la vida real, una mujer de 48 años, tiene diagnóstico hace 5 años, venía antes en tratamiento que para nuestro país sigue siendo frecuente, efavirenz, TDF, FTC, y hace un año por efectos neuropsiquiátricos se cambia a dolutegravir a bacavir la miudina. La paciente tiene dislipidemia, resulta que no tiene su última regla hace 6 meses, pero no cumple el año para hablar por algunas definiciones de menopausia. Es una mujer que tuvo una gestación, tiene un hijo de 5 años, 2 cigarrillos diarios, fuma, no hace ejercicio y ella está refiriendo episodios de calores transitorios, tiene un índice de masa corporal en 25, empezando a estar en sobrepeso, ha incrementado 4 kilos desde que cambió la terapia y tiene una tensión de 125/70. Miremos cómo su colesterol total está en 210, tiene hipertrigliceridemia leve. Y aquí va lo que también ya nos explicó el doctor Padilla. Cuando nosotros calculamos el riesgo cardiovascular en esta mujer, recuerden que tanto el Framingham como el Pulcor Equation nos va, por ser mujer, a disminuir el riesgo, ¿sí? Y entonces aquí ya viene un error muy grande porque en nuestra población es al revés. En nuestra población colocar mujer nos debería incrementar el riesgo, como, y él también nos lo mostraba, muchas de las variables asociadas a VIH no están en estos modelos que utilizamos y cuando calculamos el riesgo en esta mujer nos dice que tiene un riesgo del 6%, que es un riesgo moderado más tirando abajo que realmente bajo. ¿Esto será verdad? Pues no, ya miramos cómo la mayoría de estos modelos nos subestiman el riesgo, tanto en hombres como en mujeres, pero ya veíamos cómo en mujeres es mayor esa subestimación y puede estarse, uno debería estar pensando que ese riesgo puede ser hasta 2 a 3 veces mayor. Aquí el doctor nos mostraba previamente la calibración, que es esa diferencia entre lo observado y lo esperado, pero también el estadístico C que nos habla de discriminación, como si tengo dos personas, una de mayor riesgo y otra de menor riesgo, el modelo es capaz de darle mayor riesgo a la que realmente lo tiene. Y en discriminación tampoco estos modelos son los más adecuados y solamente tenemos una discriminación de más o menos 0,7 en la mayoría. Entonces aquí pues tenemos un problema importante. ¿Qué tenemos que hacer en esta mujer? Pues claramente, y también este estudio lo mostraba el doctor, pues impactar en los cambios de vida que van a disminuir ese riesgo. Esta mujer estaba fumando, hay que también trabajar con el colesterol y llegar a mejores metas de LDL y por supuesto estar evaluando que la paciente no esté hipertensa ni diabética, que no era el caso. Claramente vemos cómo esta mujer, por los resultados del estudio de REPRIP, se podría beneficiar del manejo de estatinas que no venía recibiendo. En el caso de ella tendríamos, y eso que está subestimado, un riesgo, un número necesario a tratar de 53 para disminuir ese riesgo cardiovascular. Y recordemos pues ya las recomendaciones en las personas, tanto hombres o mujeres de 40 a 75 años, que tenemos un riesgo por pool correlation de 5 a menos de 20%, se recomienda iniciar estatinas de intensidad moderada y seguramente esta mujer se puede beneficiar de pitavastatina, atorvastatina o rosuvastatina y no podemos olvidar este beneficio. ¿Qué pasa con sus antirretrovirales? Ella está con dolutegravir, abacavir, la miudina. Ya también nos lo mostraban, el estudio RESPOND muestra que puede haber en un análisis post-hoc en los primeros 2 años un riesgo o una relación con el uso de inhibidores de integrasa y aumento del riesgo cardiovascular, pero cuando vemos, por ejemplo, la Corte Suiza y también los datos de los estudios españoles, vemos como si hacemos un análisis un poco más refinado, con mayor control de los otros factores de riesgo y con metodologías estadísticas un poco más modernas, pues ya no vemos realmente un exceso de riesgo tan relevante en el uso de los inhibidores de integrasa que para este estudio pues ya no fue significativo. Así que como que, y ya también
hemos visto hasta ahorita literatura, que no parece que cambiar el inhibidor de integrasa pues realmente nos vaya a impactar positivamente. El incremento de peso, ya el doctor Beltrán nos va a ilustrar mucho más en profundidad, pero esta mujer está incrementando de peso y todos sabemos que con el cambio de inhibidores de integrasa, pues es algo que estamos esperando y que esto es diferencial entre hombres y mujeres y que entre las mujeres incluso pues vamos a ver que ese incremento de peso pues también está relacionado con esa posibilidad de aumento de la cintura y de aumento del riesgo cardiovascular. La posibilidad de inducción con inhibidores de integrasa de esos otros antecedentes o comorbilidades que queremos evitar. Por ejemplo, la hipertensión, hay muchos estudios al respecto. Yo traigo este que es más reciente, en algunos que dice que sí, otros que no, pero por ejemplo en este estudio mirando dolutegravir e hipertensión arterial y así me parece que son más los contemporáneos, pues definitivamente no se asocia con un aumento significativo en el riesgo de hipertensión en comparación con el uso de otros antirretrovirales como efavirenz, nevirapina, inhibidores de proteasa reforzados y su relación también de los inhibidores de integrasa con diabetes mellitus, pues presento, también hay muchos estudios al respecto, pero en estas dos revisiones sistemáticas, en comparación con inhibidores de proteasa y no nucleócidos, la exposición a inhibidores de integrasa no se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina o diabetes, excepto, y también es un diferencial en las mujeres de origen africano, que pueden tener un riesgo 3 veces mayor de diabetes mellitus en comparación con sus pares que no utilizaban inhibidores de integrasa. Esto pues también hay que tenerlo en consideración. Y esta otra revisión sistemática no muestra una diferencia significativa en la incidencia de diabetes en pacientes que reciben TAR basada en inhibidores de integrasa comparado a otros regímenes, menor incidencia incluso de diabetes en los pacientes que tenían inhibidor de integrasa e inhibidor de proteasa con respecto a los no nucleócidos y una menor incidencia de diabetes en raltegravir en comparación con el vitegravir, aunque pues hoy sabemos que ya estos inhibidores de integrasa no son la primera línea. Esta paciente viene con abacavir y pues todos sabemos que en la literatura, desde el estudio DAT, parece este incremento del riesgo, no siempre confirmado por los experimentos clínicos, pero este dato muy reciente del REPRIF, en el que definitivamente ellos sí encuentran una mayor HR ajustado de riesgo de eventos cardiovasculares de 2.23 y ajustado a 1.44 con un riesgo significativo. Y esa exposición, cuando la miran nunca anterior o actual, pues parece que anterior o actual, ambas parecen relacionarse. Así que esta paciente es bueno que pensemos si le mantenemos el abacavir o si le vamos a hacer un cambio en la terapia. Por último, la paciente viene con 6 meses de amenorrea, dice que tiene algunos calores y no olvidar el manejo temprano de la menopausia en las mujeres. Este es un estudio chiquito, pero muy bonito porque midieron los monocitos, diferentes marcadores de monocitos, midieron diferentes características en mujeres con VIH y mujeres sin VIH y ellos encontraron que existe una mayor carga de calores entre las mujeres con VIH que entre las mujeres sin VIH y esto se relaciona también con mayor activación de monocitos. Así que aquí el mensaje es que interroguemos, pero adicionalmente actuemos rápidamente y podamos empezar un manejo integral de la mujer que empieza a tener cambios de menopausia y que eso seguramente va a impactar positivamente en disminuir los eventos cardiovasculares. No es el caso del paciente del caso, pero recordemos también las mujeres trans, recordemos que requieren terapias con hormonas, carga de estrógenos, entonces esta enfermedad puede verse aumentada en este grupo, mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, así que evitemos las terapias asociadas con mayor evento cardiovascular como inhibidores de proteasa o abacavir y consideremos también el impacto que puede tener TAF en hiperlipidemia en este grupo de mujeres. Para terminar, entonces, tenemos que reconocer el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y comorbilidades. Tenemos que trabajar en la salud cardiovascular de todos nuestros pacientes, pero haciendo mucho énfasis en las mujeres, mejoras modestas de dieta, de ejercicio, control de comorbilidades van a tener efectos positivos, el adecuado manejo de la terapia y el seguimiento antes, durante y después del embarazo,
hacer búsqueda y manejo anticipado de menopausia en la mujer, advertir a las mujeres los beneficios de la TAT, pero que pueden tener un incremento de peso y hay que trabajar para evitarlo y recordar el beneficio de las estatinas tanto en hombres, pero también en mujeres. Muchísimas gracias.